Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, Dave Smith y nuestro invitado especial el día de hoy, Mike Mounts. Mike, bueno, es un placer tenerle con nosotros. Pastorea at the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri. ¿Y cómo está la iglesia? Está de maravilla, hermano Swagger. Estamos creciendo y el Espíritu de Dios es relevante en la iglesia. ¿Ha estado allí cuánto tiempo? Hemos estado ahí 7 años. Excelente. Y la iglesia realmente está comenzando a crecer ahora con el mensaje de la cruz. Mike comenzó la iglesia, él y su esposa comenzaron la iglesia allá en Cuba y son de las mejores personas allá. Cuando yo fui a predicar el viernes, 2 servicios el sábado y el domingo, todos los que llegaron con pluma y papel listos para aprender, para escuchar la palabra, y toda la iglesia tenía hambre de la palabra de Dios. El mensaje de la cruz fue un gran grupo de personas. Un hermano, cuando yo estuve allá, viajó desde el norte de Wisconsin para estar en el servicio y habían personas de Illinois, personas de todos lados de esa área del medio oeste para ser parte de los servicios. Lo mismo cuando el hermano Dale estuvo allá y otros ministros que tenemos que han estado allá. Así que yo quiero felicitar al pastor Mike porque la gente allá realmente tiene hambre por la palabra de Dios y están, bueno, es un grupo maravilloso de personas, el grupo de alabanza y adoración. Yo creo que el Señor va a continuar incrementando el ministerio allá. Cuba está enseguida de la interestatal, así que está justo en medio de Missouri y bueno, hay mucha gente allá en ese condado, en esa ciudad y necesitan este mensaje, así que estoy agradecido de que ustedes estén allá. Y si viven en esa área, necesitan visitar. Está al noreste de Rala, Como a sur 15 y minutos. oeste de Solomon, cerca. De hecho, estamos entre San Luis y Sí, Springfield. en la Estamos justo a la Interestatal mitad. 44. Correcto. Sí. En la programación de ayer o durante la programación de ayer tratamos con la naturaleza pecaminosa. Y nosotros aquí vamos a leerlo una vez más, por favor, Lauren, versículo 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Por Adán, y por el pecado la muerte, tanto muerte espiritual como física. Me quiero detener aquí un momento. Desde este versículo vemos que Dios quería que el hombre viviese para siempre. Nunca quiso que el hombre muriese. Sí. La muerte es un resultado del pecado. correcto. Y la naturaleza pecaminosa realmente garantiza que la muerte esté presente. Correcto, el texto lo dice, el pecado entró al mundo y la muerte por medio del pecado. Correcto. Permítanme hacerles la pregunta. Lo mencionaron, creo que usted, doctor Gray, lo mencionó. Estamos diciendo que este problema de lo que se llama la justicia social y el negar que la palabra de Dios sea correcta, el negar el pecado y el negar la naturaleza pecaminosa, ¿eso está llegando a iglesias pentecostales también? Creo que sí. Yo sé que sí, porque no tanto que la gente cambie la doctrina sobre el papel, pero no están predicándolo. Cuando yo lo escucho, cuando yo hablo con la gente así, yo no veo un énfasis en lidiar con esos temas. Y yo creo que los temas y el énfasis del pastor Joel en Houston, el énfasis de Rick Warren en California y los otros que son muy famosos, uno muy famoso en Oklahoma que tiene mucho énfasis, y Groeschel, ellos no enfatizan esa doctrina evangélica, pero, y también permítame añadir esto, que algunos de los bautistas del sur enfatizan mucho más. Sí. Amén. Algunos no, pero sé que Pero algunos sí. ese es el único marco, aparte de las denominaciones pentecostales. Lo es. Y Sí. eso quiere decir que ya no resta nada. Amén. Sí, es difícil ver y entender por el nombre de la puerta. Uno, de hecho, tiene que entrar y escuchar qué es lo que la gente está creyendo, pero lo que se está diciendo es que la doctrina básica que hemos retenido como ciertas y verdaderas ya por 2000 años
están siendo negadas, están Amén. siendo ignoradas, no están siendo ministradas Sí. ni predicadas, y nos preguntamos por qué la nación está en el lío en el que está. Mencionaste al joven de Houston, ¿no? Yo conocí a su papá muy bien. Realmente su papá era un hombre de Dios. Realmente lo era. No sé si ustedes le Lo conocieron, escuché una vez. pero era un hombre de Dios. ¿Y qué escuchó en esa ocasión? Hace muchos años predicó un mensaje sobre el bautismo en el Espíritu Santo y fue Sí, maravilloso en sí. Dallas. Y él amaba a Dios y yo lo tenía en muy alta estima hasta que el Señor pues se lo llevó a casa. Pero sé que su madre dijo que si su papá escuchara lo que él está predicando se daría vuelta a la tumba. Ella dijo eso públicamente. Y usted está Mm. diciendo, no está diciendo que él no cree que la Biblia no tiene errores, Sabe, ¿verdad? yo no estoy seguro qué es lo que él cree personalmente. Él fue a ORU para, bueno, no sé, un par de años y después se fue a casa, así que yo no sé cuál es su teología, pero cuando lo escucho, él jamás trata con temas fundamentales. Siempre trata con mensajes de consuelo, ánimo Sí, y cosas sí. así. Yo no me opongo a lo que dice, yo lo llamo cristianismo diluido y no me opongo a él, pero en cuanto a predicar el evangelio y sus doctrinas, yo no creo que hace mucho de eso en lo absoluto. No me parece, no me Como el parece. hermano Larson dijo, en la iglesia moderna no solo nos estamos alejando de lo que la escritura dice, pero en los últimos 50 años nos hemos alejado del cristianismo ortodoxo y de la enseñanza ortodoxa. De eso nos estamos En alejando. otras palabras, realmente no cree en el pecado. Para nada. Y yo creo que uno de los problemas personalmente que yo he podido ver es que muchos ministros más ancianos ya se han retirado o se han muerto y ha habido un gran empuje en las denominaciones por llenar a los púlpitos con ministros más jóvenes y en ese gran empuje ha habido un gran empuje para ordenar a la gente que yo siento como que no están listos para ser ordenados porque no tienen su doctrina correcta. No tienen esa sazón aún para poder ser ese pastor líder. Si usted no tiene su doctrina bien, si no tiene esas doctrinas fundamentales bien, no tiene que estar en el Entonces, púlpito. lo que estamos enseñando aquí es aceptado por los adultos más que los jóvenes. Creo que sí, porque los pastores más ancianos han escuchado más predicación de este tipo que los pastores más jóvenes y eso es lo que yo creo, especialmente pastores más jóvenes que comenzaron a salir en los últimos 20 años. Yo creo que el énfasis en este tipo de cosas ha menguado y hemos querido llenar los púlpitos tanto y no son todos, pero bueno, no se puede generalizar. Sí hay pastores jóvenes que están predicando el evangelio, pero en general hay demasiada gente que llega a los púlpitos y no entienden. Ellos o niegan la doctrina correcta o no entienden la doctrina correcta o no quieren hablar de ello porque ellos solo quieren crecer y tener crecimiento. Bueno, este hermano del que se está hablando, yo vi una entrevista con él en una ocasión, me parece que en un periódico, o lo leí o lo leí, no recuerdo, pero fue un periodista que iba a escribir un artículo sobre su iglesia y así lo hizo, ¿no? Y él le preguntó, sabe, yo noto que usted nunca predica de la cruz. Estamos hablando de un reportero que no conoce mucho del evangelio, ¿no? De lo que es un avivamiento, Correcto, digámoslo sí. así. Pero él sabía, lo escuchó varias semanas, porque él iba a escribir este artículo, y le dijo, usted nunca menciona la cruz. ¿Por qué es eso? Bueno, creemos en la cruz, pero no la mencionamos y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Le preguntaron. Porque eso puede ofender a algunas personas, él dijo. Sí. Yo no puedo entender esa respuesta realmente. Sí, ellos dicen, queremos enfocarnos en las buenas nuevas, solo queremos predicar las buenas nuevas, pero la cruz es las buenas nuevas. Dicen ellos, no queremos hablar del pecado, no queremos hablar del infierno, solamente queremos hablar de las buenas nuevas. Bueno, las buenas nuevas es que hemos sido salvados del infierno y tenemos el poder del pecado roto por causa de la cruz. Mire, nosotros estamos estudiando Gálatas en el programa de la mañana y uno de los temas principales de Gálatas es la centralidad de la cruz y la cruz centrada en la vida cristiana. También es una de las cosas principales de Romanos, cuando la iglesia se aleja
de la centralidad de la cruz es cuando todo esto entra. Bueno, ellos no se están adhiriendo a la palabra de Correcto. Dios. Realmente Ellos dirían, lo están haciendo intencionalmente, que no así quieren es. adherirse. Mire, ellos dirían que se adhieren a ella, pero escogen lo que les Bueno, gusta entonces no se predicar. están adhiriendo. Sí. Pero mi punto es que ellos no tratan con las doctrinas principales de la iglesia. Sí. La Ahora, doctrina del infierno es una doctrina principal. Así es. La doctrina de la naturaleza pecaminosa es una doctrina principal. Así es. No están lidiando con nada de eso. Están lidiando con las cosas que pueden ser recibidas por casi cualquiera. Sí, yo sí he escuchado a ese joven en Houston dar ese llamado al altar al final de sus servicios una y otra vez. Pero tenemos que hacer a la gente al tanto de nuestra condición. Eso es lo que Pablo hizo en el libro de Romanos. Los primeros 3 capítulos son para convencer al hombre de su culpa y su necesidad de un Salvador. La obra del Espíritu Santo es para convencer al mundo de pecado. Pero, entonces nuestra predicación debe ir de acuerdo a ¿cómo eso. puedes hacer un llamado al altar para que las personas arreglen sus vidas con Dios y tengan victoria sobre el pecado y no crees en la cruz? Bueno, yo creo que mucho de eso es una invitación a formar parte de este buen Dios que se acaba de explicar. Sí. Hermano Swagger, yo estuve una vez, así que le puedo decir qué sucedió. Él predicó su mensaje y fue un mensaje de motivación como todos lo hemos escuchado y fue muy bueno, nada de malo con ello, pero después cambió al final y dijo, ahora les voy a dar la oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador. Correcto. Así que pueden pasar y los invito a pasar y él hizo la oración de fe. Así que él detuvo el mensaje por cualquiera que hubiera sido ese énfasis y se fue a la oración de fe. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor, no se vayan. Estamos de vuelta. Aquí lo que leemos escrito por el apóstol Pablo, él dice, por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte por el pecado. ¿No piensan ustedes que aquí nos está diciendo que el pecado es la causa original de la muerte? Sí, es exactamente y me lo que refiero a no que nuestra esperanza muere, sino que el ser humano muere también. Yo no creo que Dios Correcto. quería que el hombre muriese. En Génesis capítulo 2, versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Así que hasta ese momento, ahora esto fue antes de la caída, él les está advirtiendo, les está diciendo, pero hasta ese punto ellos no morirían a menos que comieran del árbol de la ciencia del bien y Y del mal. como dice su nota, dice que no solamente está hablando de muerte física, sino que espiritual también. Muerte espiritual. Muerte espiritual, sí. Una precedía a la otra. Ujú. La muerte espiritual fue inmediata, la muerte física le siguió. Sí. Vino después. Y podemos ver no solamente la entrada del pecado al estudiar el libro de Génesis, pero también podemos ver cómo el pecado dominó y los años que se listan, que la gente vivió, continuó menguando Así es, más y así más, es. disminuyendo más y más y más. Y es lo que el pecado hace, le roba la vida a Tomó uno. cerca de 1000 años para que el hombre decayese, ¿no? Para que el hombre muriese. El tiempo que vivía eran 500, 700 años, Correcto. 400 años, hasta que David murió a los 70 años de edad. Y creo que Abraham tenía 110, ¿no? 120 más 120. o menos. Y una vez más, lo que eso enfatiza es la naturaleza del pecado que crece en su impacto e invade lo interno. Cuando el corazón está mal, las acciones y la actitud están mal. Y eso es lo que sucedió cuando entró el pecado al mundo por causa de la caída de Adán. Y podemos ver los efectos del pecado y podemos ver al pecado creciendo en dominio en el corazón y en la vida del hombre hasta que finalmente esos años se asentaron, como usted dijo, como a los 70 años de edad. Es la causa de muchos problemas y es la única solución para esto, Jesucristo y este crucificado. Sé que algunos se cansen de que yo repita eso una y otra vez, pero es una realidad, es la verdad. Y realmente usted puede ver, y el pecado es la causa de todas las dificultades, los problemas. ¿Será posible que la persona pueda vivir por encima del pecado
al punto donde no peque más. La Biblia no enseña una perfección sin pecado. Si usted piensa que sí, bueno, o no sabe lo que es el pecado, y realmente eso es el problema, pero no lo enseña eso. Pero sí enseña que no seamos dominados. Pero no lo enseña eso. Pero sí enseña que no seamos dominados por el pecado. El pecado Correcto. no se debe de enseñorear sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, por la gracia de Dios. La única manera de cómo usted puede mantener el pecado de su vida, lejos de su vida, es que su fe esté en Cristo y la cruz. Y como dijimos en la programación en la mañana, el blanco correcto de su fe debe de ser Cristo y este crucificado. Así Eso es. es vital. Cristo y este crucificado. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso funciona, damas y caballeros. Le da victoria sobre el pecado, pureza interior, como dice la alabanza, ¿no? Por la gracia de Dios. Y es la única cura para el pecado. Todos los otros programas y los esfuerzos del hombre tratando de ser bueno, y etcétera, etcétera, eso no va a funcionar. Pero Jesucristo puede cambiar su corazón y cambiar su vida totalmente. Así es. Y hermano Swagger, tomemos un momento para hablar de lo que una vida que tiene fe en Cristo, ¿cómo se ve eso? ¿Qué significa eso? Cuando decimos que uno debe tener la fe en Cristo y la cruz. Sabiendo que esa es la única solución para su dilema. Sí, eso es, porque el pecado aún alcanza y trata de tomar, controlar, dirigir, guiar, y en ocasiones hay cosas en nuestros corazones que nos mueven por una dirección equivocada y el individuo, el cristiano, debe comprender que aún después de ser salvos durante cierto tiempo, no importa cuánto de la Biblia sepan, no importa cuántas experiencias tal vez hayan tenido, que todas sean válidas y buenas, lo único que puede mantenerlos libres del poder del pecado es humillándose a sí mismos y manteniendo su fe en la obra consumada de Cristo. Estamos confiando en lo que Él hizo para libertarnos del pecado y no en lo que hacemos. Actualmente, en este propio momento, en las iglesias pentecostales, iglesias de evangelio completo, los problemas de la homosexualidad son virales. El problema del lesbianismo también. Y los problemas de adulterio, pecados de esa naturaleza son más predominantes de lo que pensamos en la iglesia hoy día. Y es porque la cruz se está ignorando. Bueno, se nos ha enseñado otro camino, hermano Swagger. Sí, se pero nos han son enseñado caminos que no funcionan. No funcionará. Cualquier camino fuera de el camino, fe en Cristo y el crucificado, no será suficiente. Mire, la naturaleza pecaminosa garantiza que la presencia del pecado aún permanece en el creyente nacido de nuevo, en el creyente nacido de nuevo y consciente y lleno del Espíritu también. Y si nosotros no tenemos cuidado para entender qué es lo que Cristo ha hecho y ponemos nuestra fe en ello, su influencia va a crecer, es una garantía. Y por eso es que vemos el día de hoy la influencia del pecado. El mundo ha sido dominado por el pecado y sus influencias están influenciando a la iglesia. Nos terminamos mundanalizando porque no sabemos en qué poner nuestra fe. No sabemos cómo ganar ayuda del Señor. Y esa es la clave principal para todos nosotros. Entonces, una vez más, la iglesia tiene que humillarse y darse cuenta de que no solo necesitan a un Salvador para iniciar el proceso de salvación, sino que necesitan al Salvador todo y cada día para vivir bien, para tener el poder de vivir de la manera correcta y apropiada. Solamente hay una manera para vivir correctamente, solamente una manera, y es que su fe esté en Cristo y lo que Él hizo por usted. Correcto, así es. No es cierto que la iglesia, en el mundo, mira los problemas de la humanidad solo como comportamiento, niveles de conducta. Desafortunadamente, un porcentaje grande de la iglesia piensa lo mismo, cree lo mismo, pero la palabra de Dios nos enseña que del corazón sale lo malo. Entonces, solo Cristo puede cambiar el corazón de una persona, en vez de solo tratar en el nivel de comportamiento. Eso es correcto, sí. El énfasis es la modificación del comportamiento.
si yo pudiera detener estos hábitos o dejar de hacer esto sin tener que lidiar con el problema interno, porque cualquiera que sea una adicción o una depravación, o si es ira o es amargura, todo viene de la misma raíz, del mismo problema que es el pecado. Entonces, este tipo de comportamiento y de modificación dice que vamos a hacer que la gente deje de hacer lo que están haciendo y se desarrolla un buen hábito y lo repite varios días, entonces exacto, eso resuelve el problema. La enseñanza es específica. En el modelo de la vida con propósito, hay que cambiar lo que usted hace durante 21 días, 21 días y usted habrá creado un nuevo hábito. Bien, pero si eso es verdad, entonces Dios no tenía que haber enviado a su Hijo para morir una muerte tan horrible en la cruz del Calvario. Correcto. Pero Él tuvo que hacerlo porque todas esas cosas no funcionan. No funcionan. Es una burla. Se puede hacer. Sincero y maravilloso. Millones de personas leyeron ese libro y aceptaron esa idea como que era la manera de tener victoria. Suena bien eso para la mente. Sí, pero el problema que se declaró una y otra vez como resultado de esa enseñanza es, bueno, ¿ahora qué hago? Ya cuando cumplí con mis 40 días, ¿qué hago ahora? ¿Qué sucede después? 21 días no va a cambiar el corazón. No. 2100 días no van a cambiar el corazón. Su corazón, no. Mire, yo veo mi vida cuando yo fui salvo. Yo era borracho, era drogadicto. Yo no soy un borracho el día de hoy. Ya no lo eres. Yo no soy un drogadicto. Ya no yo lo no eres. soy un alcohólico. Yo he sido libertado. Y todos esos son problemas que son externos, pero vienen del interior, en el énfasis del pecado y el pecado en el corazón. Cristo cambia el corazón y así resuelve el problema del pecado, pero no todo es cambiado en el momento de la salvación. Entonces, nuestra necesidad el día de hoy es de tomar nuestra vida honestamente para estar al tanto de las cosas que tienen que cambiar en nosotros y depender de Cristo y su obra consumada en el Calvario como el catalizador. Bueno, respóndeme lo siguiente. Predicadores de evangelio completo, entre comillas, líderes en esas denominaciones. Ellos leen ese libro y esa absurdez que acabas de mencionar y lo creen. Y ejercen el hecho de que la mayoría de la gente debajo de ellos tienen que enseñarlo. Bueno, él fue traído a las asambleas de Dios, al concilio general. Se le dio toda una tarde, un sábado. Yo me senté ahí a escucharlo. Fue antes de escribir el libro, antes de escribir su libro. Y él fue llevado allá para decirle a los pastores cómo edificar iglesias. Porque él había construido no solamente es ese libro, pero usted está hablando de la psicología de comportamiento. Cuando se habla de la modificación de comportamiento, usted está hablando de todo el grupo. Como el hermano Larson dijo, esa mantra de sembrar un pensamiento, cegar una acción, sembrar una acción, cegar un hábito, sembrar un hábito, cegar un destino. Bueno, pueden saltar del pensamiento al destino si tienen todo de acuerdo, todos los pasos viene por la para sangre. Poder conquistar esto. Y si usted llega a la sangre, no tiene que cegar el destino que usted actualmente, o la trayectoria en la que actualmente está usted. El hecho de que la mayoría del mundo de la iglesia adoptó ese libro 100%, muestra que no saben qué es el pecado, no saben lo que es el Calvario. Están siendo enseñados. Y realmente eso es preocupante. Sí, señor. Se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.